Debió haber sido uno de los momentos más impactantes de mi carrera como periodista, cuando aquel autobús, Estrella Roja, si no me equivoco, que había tomado desde Ciudad Obregón, me dejó al borde de la carretera. Y yo le pregunté al chofer del autobús, le digo, ¿aquí es? Y me dijo, sí, sí, aquí es. Le dije, ¿aquí es Echohuaquila? Y me dijo, sí, siga por este camino, un camino que no tenía asfalto, unos 3 kilómetros y va a encontrar usted el pueblo de Echohuaquila. Bajé con mi mochila, mi fotógrafo del periódico Excelsior que me acompañaba, y caminamos esos 3 kilómetros hasta llegar al pequeño, inhóspito pueblo en medio del desierto. Y ahí empecé a entender muchas cosas. Un campo de béisbol colocado entre las milpas, los sembradíos. Apenas tenía 2, 3 filas de gradas. Y quizá no quizá, lo más complicado fue llegar a la casa de los papás. Cuando yo me presento en la casa de los papás, me dicen, ¿usted a qué viene? Ni siquiera me abren la puerta y me dicen que no dan entrevistas. Y me acuerdo que ellos accedieron a través de otra persona en el pueblo que entraba y les comunicaba lo que yo pedía. Ellos accedieron a que yo les enviara un cuestionario escrito en una hoja para que lo respondieran. El funcionario del pueblo me iba a ayudar en eso, iba a entrar con ellos, y también le tuvimos que entregar la cámara del fotógrafo de Excelsior a ese funcionario del pueblo, que les tomó una fotografía en la casa, una fotografía donde se habían puesto sus mejores prendas y donde lucían como una fotografía familiar en la habitación, en la sala principal de la casa. Una casa pues muy humilde, una casa muy modesta. Ese día entendí quién era Fernando Valenzuela. Había ido a Echohuaquila, a ese pueblo, repito, inhóspito, perdido en el desierto sonorense, un pueblo desde donde salió una de las grandes figuras del béisbol mexicano y del deporte mexicano, y yo también diría del béisbol de grandes ligas. Los Dodgers finalmente, después de mucho pensarlo, de muchísimos años, le hacen justicia y retiran su número 34. Y me parece muy correcto. Entiendo que los números de Fernando, con respecto a otros pitchers que están en el Salón de la Fama, no le alcanza para lograr llegar a ese recinto, al de Cooperstown. Pero es innegable que los números establecen que su labor en los Dodgers sí le alcanza para convertirse en el 12º número que es retirado en la historia del club, de un club, obviamente, uno de los más importantes que existen en todo el béisbol de las grandes ligas. Fernando, la obra de Fernando habrá que dividirla entre lo que hizo en el campo de juego, donde obviamente logró momentos imborrables, 2 veces campeón de la Serie Mundial, la temporada del 81, donde terminó como líder en blanqueadas, líder de triunfos, ganó el premio El Novato del Año, ganó el premio Cy Young. Todo eso habrá que tomarlo en cuenta. Pero lo principal que hizo Fernando Valenzuela es llevar al aficionado hispano-mexicano, que son muchísimos en Estados Unidos y más en Los Ángeles, a las tribunas del béisbol. Él logró que toda la atención del béisbol se concentrara en su forma de lanzar, en su famoso screwball y en la historia que había detrás de toda esa trayectoria, insisto, llegando desde un pueblo inhóspito hasta ser una figura de las grandes ligas. La Fernandomanía, ese es el nombre del juego, porque al final del día el impacto de Fernando Valenzuela no se mide en ganados y perdidos, en ponches, en blanqueadas, en promedio de efectividad, no. El impacto de Fernando Valenzuela se mide a través de lo que generó para los Dodgers, para el béisbol de las grandes ligas y, por supuesto, para la gran afición mexicana de este pasatiempo llamado el rey de los deportes. Nunca antes, me parece a mí, había hecho tanta justicia retirar
el número de un pelotero, la famosa franela 34 de Fernando Valenzuela. El toro de Chihuahua.